El grupo subía lentamente la montaña, el líder anunció en voz alta que solo quedaba un poco de distancia, por lo que todos debían esforzarse más si querían llegar a la cima. El hombre que sostenía la bandera roja, que claramente era el jefe del equipo, se giró y le dijo a un chico que caminara más rápido y le advirtió que en un lugar tan remoto nunca debía separarse del grupo, porque la seguridad es lo primero. Todos veían claramente que ese chico estaba batallando. Escalar montañas no es para cualquiera porque la capacidad física de cada persona es diferente, por eso es importante juzgar de manera realista la propia fuerza. Cuando le preguntaron, él dijo jadeando que lo estaba intentando con todas sus fuerzas, pero sin una preparación adecuada. Solo con esfuerzo no se puede llegar muy lejos, por más que lo intentara no podía alcanzar al resto de la gente. Mientras tanto, unos niños pequeños comenzaron a burlarse de él, dijeron que tal vez era el adulto más débil que habían visto, porque a pesar de ser más pequeños que él, no se veían cansados en absoluto, al contrario, estaban llenos de energía y emoción. El líder, con un tono ligeramente sarcástico, se dirigió al chico llamándolo señor Reiter y le preguntó que, si hasta las niñas de primaria caminaban bien, porque él no podía seguir el ritmo. Entonces Reiter explicó que su profesión era tal que pasaba la mayor parte del tiempo sentado en casa, admitió que llevaba un estilo de vida sedentario, que estaba alejado de los deportes o la actividad física, por eso su cuerpo se cansaba tan rápido, porque no está acostumbrado a mantenerse activo. Mientras subía, empezó a recordar su cómoda casa, la cama suave, el aire frío del aire acondicionado y jugar videojuegos sin esfuerzo. Pensó en lo feliz que era en su zona de confort, pero luego recordó que su editor lo había traído a la fuerza a la montaña y no estaba nada contento con eso. Interiormente decidió que al regresar se vengaría de su editor. Su plan de venganza era simple, obligaría al editor a leer sus aburridos borradores una y otra vez. Pensó que sería el castigo perfecto, pero entonces la situación se volvió repentinamente grave. El bastón que era su único apoyo, en el que confiaba para caminar, de repente se rompió con un sonido de crujido. Nunca había pensado que el bastón pudiera fallar porque había apoyado todo su peso en él. Tan pronto como perdió el soporte, su equilibrio se descompuso por completo. Por unos segundos no entendió qué estaba pasando, no tuvo tiempo de reaccionar, había muy poco tiempo para buscar un nuevo apoyo y entonces resbaló. Comenzó a sentir que se caía. Al sentir la altura, el miedo lo invadió, extendió las manos en el aire, quizás con la esperanza de agarrar algo, pero en el fondo sabía que era difícil salvarse. En ese momento sintió que tal vez este podría ser su final. Dicen que cuando la muerte se acerca, toda la vida pasa frente a los ojos. Con él sucedió algo similar. Mientras caía, se dio cuenta de que debería haber tomado su vida con más responsabilidad. Pensó que ojalá no se hubiera distraído con cosas inútiles mientras trabajaba, pero sintió que esa comprensión tal vez llegaba demasiado tarde. Nadie intentó salvarlo y, de todos modos, salvar a alguien que cae desde esa altura es casi imposible, así que simplemente siguió cayendo. Una larga y silenciosa caída en una dirección desconocida. No sabía qué había abajo ni si sobreviviría. Mucho tiempo después, cuando abrió los ojos, se sorprendió al ver que estaba vivo. Sobrevivir después de caer desde una altura tan terrible no era menos que un milagro. Luego, poco a poco, se dio cuenta de que no había caído directamente al suelo, alguien le había atado las manos con una cuerda fuerte, por lo que su caída se detuvo. ¿Quién hizo esto y por qué era un misterio para él? Mientras recobraba el conocimiento, sintió que algo le goteaba en la frente. Primero pensó que sería agua, pero, por curiosidad miró hacia arriba y lo que vio lo impactó. Sobre él, una chica estaba inclinada, prácticamente colgando sobre él, de su boca le caía baba, por eso las gotas caían en su frente. Esa chica vestía ropa extraña, un atuendo desaliñado y revelador como de piel de tigre, que no parecía en absoluto de humanos normales. Su apariencia era casi como la de una tribu de la jungla. Reiter intentó razonar consigo mismo, pensó que ella también sería humana, que quizás no se lo comería, pero su corazón no podía creer en esas cosas. El miedo poco a poco se salía de control. Entonces vio que la chica había desenvainado su espada, se acercaba lentamente hacia él con una sonrisa hambrienta. En ese momento Reiter sintió que ahora sí era imposible escapar. Es difícil negociar con alguien que está a punto de comerte, pero al segundo siguiente, la situación se invirtió por completo. La espada no fue hacia su cuerpo, sino hacia la cuerda que ataba sus manos. Con un corte limpio, la chica cortó la cuerda. Reiter entonces entendió que no había venido a matarlo, sino a liberarlo. Al ver esto, se conmovió por dentro. La chica que parecía que se lo iba a comer, resultó ser su salvadora. Luego ella dijo algo más en su idioma. Por el tono, Reiter sintió que decía que aunque tuviera hambre, no comía humanos. Entonces Reiter finalmente se dio cuenta de que por el momento estaba a salvo. Pero aún quedaba una pregunta: ¿qué lugar era ese y quién era esta chica? Cuando confirmó que la chica no se lo iba a comer, finalmente se armó de valor y decidió observar detenidamente a esa extraña. Entonces notó que esa chica no era una persona común y corriente. Sus orejas no eran como las humanas normales, sino puntiagudas y peludas, como las de un gato o algún animal. Y no solo eso, tenía una cola detrás. La chica caminaba sobre dos piernas, hablaba como humana, pero claramente no lo era. Entonces Reiter supuso que si estaba viendo una criatura así, tal vez había llegado a otro mundo. Según él, no podía haber otra explicación lógica. Pensó que, como escritor,
había imaginado esos escenarios muchas veces en sus historias, por lo que técnicamente no debería estar sorprendido. Pero aún así estaba un poco irritado, pensó que en el mundo hay miles de formas interesantes de morir, pero a él solo le tocó la gravedad en su ciudad. En lugar de quejarse, decidió que ahora debía recomponerse. Si realmente estaba en un mundo desconocido, cada pequeña información sería importante para su supervivencia. Primero miró a su alrededor. Quería entender exactamente dónde lo había lanzado el destino. Al ver el interior de la habitación, concluyó que este lugar no era nada cómodo. Él estaba acostumbrado a su hogar acogedor, con aire acondicionado, cama y comodidades modernas. Aquí todo parecía viejo, crudo e impráctico. Cuando logró ponerse de pie, vio una luz que venía de la salida. Movido por la curiosidad, caminó hacia esa luz. Al asomarse, lo que vio lo impactó aún más. Primero sus ojos se encontraron con dos extrañas criaturas, una parecida a un zorro y otra a un pájaro, que quizás estaban jugando a la etiqueta. Luego vio a más personas que vestían pieles de animales y empuñaban lanzas. Al ver todo esto, concluyó que tal vez había llegado a una sociedad primitiva. La ropa, la forma de vida, el comportamiento, todo parecía antiguo. Entonces alguien cerca dijo algo. Ese idioma le era completamente desconocido, no entendió ni una palabra, se giró automáticamente hacia la dirección de la voz y frente a él había un hombre alto y fuerte. Ese hombre le preguntaba su nombre, su origen y por qué había llegado a la aldea Yalón, pero Ryder no entendía lo que decían. Luego la chica se dirigió a ese hombre llamándolo papá. El hombre la corrigió de inmediato y le dijo que delante de extraños debía llamarlo capitán. La chica dijo que sí, pero al segundo siguiente volvió a llamarlo papá, lo que irritó un poco al hombre. Mientras ocurría este pequeño altercado entre padre e hija, Ryder se quedó allí parado, completamente confundido, no entendía el idioma, la situación no estaba clara, interiormente pensaba si realmente había llegado a una tribu primitiva. Este escenario era casi increíble para él. Mientras tanto, la chica le preguntó al capitán por qué ese hombre estaba tan callado. Supuso que tal vez el capitán no había asustado. El capitán respondió con calma que el chico parecía bastante delgado y gentil, por lo que quizás provenía de una aldea grande y desarrollada. Luego el capitán mencionó que el chamán de la aldea quería ver al nuevo huésped, por lo que era necesario llevar a Ryder ante él. Mientras atravesaban el asentamiento, Ryder sintió que todas las miradas se posaban en él. Era diferente a los demás y cuando alguien es diferente, naturalmente atrae la atención. Mientras caminaba, pensaba exactamente dónde había llegado, porque en su mundo no existía un lugar así. Por donde mirara, la gente tenía colas, cuernos o rasgos inusuales. Por otro lado, esas criaturas también lo miraban con curiosidad. Les parecía extraño que él no tuviera alas, ni cuernos, ni cola. Notaron que su cuerpo se veía muy suave y sin músculos. Claramente no era un tipo luchador. Las casas de la aldea parecían chozas primitivas hechas de barro y madera. Solo con verlas se entendía que era una sociedad primitiva. Ryder concluyó que este no podía ser su mundo original, pero como escritor, se dijo a sí mismo que el concepto de renacimiento no debería serle tan impactante. Caerse de un acantilado, aunque fuera una forma aburrida de morir, al menos era rara. Ahora la pregunta más grande era, ¿qué sigue? Decidió que entrar en pánico era inútil, escapar parecía casi imposible, así que la mejor opción era observar y recopilar información. Notó que en el suelo había huesos de animales esparcidos. Al principio se asustó, pero luego se dio cuenta de que no había huesos humanos por ningún lado. Era una señal positiva. También sintió que los Oldinos lo miraban con más curiosidad que hambre, incluso lo habían dejado dormir, lo que probaba que no eran caníbales, por lo que probablemente por ahora estaba a salvo. Entonces el capitán le dijo algo, pero la barrera del idioma se interpuso de nuevo. Ryder no entendió ni una palabra. El capitán seguía hablando con confianza, quizás pensaba que el chico entendía, pero Ryder hizo gestos con las manos para indicar que no comprendía nada. Entonces el capitán dejó de hablar y solo señaló en una dirección. En esa dirección se veía la choza más grande y relativamente bonita del asentamiento. Claramente, allí debía vivir alguien de alto rango. Más tarde, por la situación, Ryder dedujo que allí vivía su chamán y que no le quedaba mucha vida. La tribu necesitaba urgentemente un nuevo chamán. El problema era que todos en la tribu ya se habían sometido a la prueba mágica, pero nadie había mostrado talento. Si no encontraban un nuevo chamán, su futuro estaría en peligro. Entonces recordaron que solo quedaba una persona por probar, ese extraño que habían encontrado en el bosque 3 días antes, por lo que el chamán ordenó que trajeran a ese chico. Ahora Ryder era la última esperanza de la tribu, por eso lo estaban presentando ante el chamán para que también pudiera hacer la prueba mágica. Cuando Ryder entró en la gran choza, vio a un hombre sentado en el centro y todos los demás de pie a su alrededor. Inmediatamente adivinó que ese sería el chamán. El chamán levantó lentamente la mano y le hizo señas para que se acercara. Ryder se sorprendió de que el líder mismo lo llamara y en ese momento sintió que tal vez la verdadera prueba de su nueva vida estaba a punto de comenzar. El chamán le hizo señas con la mano para que se acercara más. Ryder, un poco nervioso, comenzó a acercarse lentamente a ese anciano. No entendía por qué le daban tanta importancia. Interiormente pensó que si la situación se salía de control, tomaría como rehén a ese viejo de aspecto débil para salvarse. Ya había deducido que lo habían llamado para alguna prueba. Se detuvo frente al chamán, debido a los nervios, su cuerpo estaba tenso, como listo para reaccionar en cualquier momento. El chamán estaba sentado en silencio con los ojos cerrados. Su silencio hizo que Ryder se sintiera aún más incómodo. Lo desconocido siempre es lo que más asusta. Entonces, de repente, el chamán abrió los ojos. De esos ojos emanaba una tenue luz azul que iluminaba cada arruga de su rostro. Esa luz azul se dirigió directamente hacia Ryder.
Todo sucedió tan de repente que Ryder no pudo ejecutar su plan de ataque, sintió como si estuviera cayendo de nuevo, la habitación comenzó a dar vueltas, las paredes empezaron a disolverse y poco a poco todo se desvaneció en la oscuridad. Al momento siguiente, se sintió flotando en un extraño lugar oscuro, ese lugar parecía el espacio, pero podía respirar, por lo que claramente no era el espacio normal. Entonces, de repente, llamas de fuego comenzaron a surgir a su alrededor, el fuego parecía crearse de la nada. Ryder observó esas llamas sin pestañear, como si escondieran algún secreto. Lentamente, dentro de ese fuego comenzó a formarse una silueta, se dio cuenta de que dentro de las llamas había alguien o algo presente. En ese momento, el chamán apareció a su lado y le preguntó con calma si lo veía, no aclaró a qué se refería con lo, como si estuviera completamente seguro de que el chico entendería. Ryder, confundido, preguntó dónde estaba y cómo había llegado el chamán allí. También le sorprendía que ahora pudiera entender el idioma del chamán. El chamán explicó que ambos estaban en ese momento dentro del alma de Ryder, le dijo que ahora le transferiría su idioma para que pudiera entender a la gente de la tribu. Luego el chamán volvió a preguntar si lo veía, esta vez Ryder dijo en un tono inseguro que tal vez dentro del fuego había una criatura como un dragón o una serpiente. El chamán, satisfecho, dijo que la respuesta era correcta. En la realidad, Ryder no se había ido a ninguna parte, todavía estaba sentado dentro de la choza con los ojos cerrados, como si solo estuviera durmiendo. De repente abrió los ojos sobresaltado, su corazón latía con fuerza, no podía entender qué acababa de pasar. El chamán, que estaba de pie a su lado, levantó su bastón y dijo algo en voz alta, luego anunció ante todos que este chico era ahora residente de la aldea Yalón y que sería el próximo chamán. Al escuchar esto, el comandante se sorprendió, no esperaba que un extraño común y corriente fuera designado para un puesto tan importante. No solo el comandante, su hija también estaba igualmente atónita, ella había visto y oído todo con sus propios ojos. La mayoría de las criaturas de la aldea se llenaron de alegría, para ellos, tener un nuevo chamán significaba que el futuro de su tribu estaba asegurado, significaba que su tótem estaría a salvo y que la tribu no sería destruida, pero no todos estaban contentos. Algunas personas dudaban de cómo un chico tan joven y desconocido podía reemplazar al viejo chamán, les parecía que tal vez esta decisión era arriesgada. Aún así, no tenían otra opción. Entonces el comandante anunció abiertamente que confiaba plenamente en la decisión del viejo chamán, indirectamente dio la señal de que el debate había terminado. Mientras tanto, Ryder estaba allí de pie, completamente confundido, todos los demás celebraban, pero nadie consideró necesario preguntar su opinión, acababa de llegar a este nuevo mundo y de inmediato lo habían hecho chamán, no sabía qué debía hacer ahora. Entonces la chica que había visto primero se acercó a él y, sin dudarlo, tomó su mano y comenzó a llevarlo a algún lugar. Ryder no se resistió, caminó en silencio con ella. Detrás de ellos, los Oldinos aún discutían, algunos repetían su nombre, diciendo lo extraño que era ese nombre y de qué tribu vendría. Por otro lado, muchos simplemente estaban aliviados de tener un chamán ahora, significaba que su tótem estaría protegido y que no decepcionarían a sus antepasados. Ryder aún luchaba internamente, no entendía cómo su destino se había decidido tan rápido. Entonces la chica lo reprendió, le dijo con confianza que el gran chamán lo había elegido y que las decisiones de él nunca se cuestionaban, hablaba con tanta confianza que enfatizó su punto señalándolo con el dedo. Luego se presentó, dijo que su nombre era Yanhua y que a partir de ahora vigilaría al nuevo chamán. Si tenía alguna pregunta, podía preguntar libremente. Yanhua estaba claramente emocionada por su nueva responsabilidad. Ryder aprovechó la oportunidad y preguntó sobre la tribu. Yanhua explicó que su tribu se llamaba Yalón y su tótem también era Yalón, pero no pudo dar una descripción adecuada del tótem, solo dijo que con el tiempo él mismo lo vería. Ryder conectó inmediatamente que quizás la criatura que había visto en la visión de fuego, parecida a un dragón o una serpiente, era el tótem Yalón. Después, preguntó sobre sus responsabilidades, había observado que el padre de Yanhua era el líder de la tribu, pero incluso él obedecía al chamán. Esto significaba que el chamán era la máxima autoridad. Yanhua se sorprendió un poco al escuchar su pregunta, pensó de qué tribu vendría que no conocía la jerarquía básica, luego explicó pacientemente que el chamán era la persona más poderosa de la tribu, si la tribu no tenía chamán, no podía sobrevivir. Después del chamán venía la posición del líder, que ocupaba su padre Yan, y después del líder estaban los cazadores principales, que poseían una fuerza y habilidades increíbles. Yanhua explicó además que dentro de la tribu la jerarquía era clara, en la cima estaba el chamán, luego el líder Yan, después los cazadores principales que tenían una fuerza extraordinaria, debajo de ellos estaban los soldados del tótem, los soldados de reserva y finalmente la gente común. Ryder notó que el número total de personas en la tribu era bajo, pero los puestos eran bastantes. Al escuchar esta observación, Yanhua se sintió un poco herida, explicó suavemente que antes en su asentamiento solía haber mucha más gente. Recomponiendo su expresión alegre, comenzó una vieja historia. La tribu Yalón solía vivir en una tierra fértil dejada por sus antepasados, allí había una fuente natural de agua, nunca faltaba comida, la tribu era fuerte y próspera, había un total de 300 personas, de las cuales 65 eran soldados poderosos, pero su vida pacífica se quedó solo en un recuerdo. Hace 6 meses, la tribu Serpiente Negra los atacó, destruyeron sus terrenos de caza, mucha gente murió ese día, la mayor pérdida fue que tuvieron que abandonar su tierra fértil, porque no pudieron hacer frente a la tribu Serpiente Negra, obligados, tuvieron que mudarse a este lugar árido donde ahora vivían. Yanhua dijo con voz
voz fuerte que ella se haría fuerte, salvaría a sus compañeros capturados y recuperaría la tierra de sus antepasados. Mientras hablaba con enojo de vengar a cada persona muerta, Reiter procesaba todo en silencio. Se dio cuenta de que la situación no solo era emocional, sino también estratégica. Luego, Yanhua lo llevó a recorrer todo el asentamiento para que el nuevo chamán pudiera entender el lugar de su responsabilidad. Se notaba claramente que, a pesar de haber perdido la tierra fértil, Yanhua estaba emocionalmente apegada a este lugar. Durante el paseo, Reiter observó la condición real de la tribu. Casi todos se veían delgados y pálidos, la desnutrición era evidente en sus rostros, las raciones por persona eran tan escasas que el hambre era obvia. El otro gran problema era la higiene, las malas condiciones climáticas y la falta de limpieza creaban el ambiente perfecto para la propagación de bacterias. Si comenzaba una epidemia, podría ser el golpe final para la tribu. Reiter no sabía qué problema abordar primero como chamán, la comida, la salud o la defensa. Justo entonces escuchó un extraño sonido mecánico, como si llegara una notificación. Frente a él, en el aire, apareció una interfaz translúcida, un mensaje destelló: sistema de apoyo diario de autorreferencia, cargando, descarga completa, sistema activado con éxito. Reiter pensó para sus adentros que, como escritor, había escrito sobre sistemas incontables veces. Si hay múltiples mundos, como no iba a haber un sistema, intentó controlar el sistema solo con sus pensamientos y preguntó cuáles eran las funciones disponibles. El sistema le dijo que debía registrarse cada día, con cada registro diario podía obtener un conjunto de apoyo aleatorio para novatos, con una pequeña posibilidad de un conjunto intermedio y una posibilidad muy rara de un conjunto avanzado. También mencionó que habría recompensas por hitos mensuales. Reiter sintió que quizás este sistema podría ser el punto de inflexión para esta tribu quebrantada. Ahora la pregunta era si podía cambiar el futuro de toda la tribu confiando en este sistema de recompensas aleatorias. El sistema explicó además que en el registro mensual se garantizaba un conjunto promedio y en el registro anual se obtendría seguro un conjunto avanzado. También informó que después del primer año se desbloquearían más funciones de apoyo. Al escuchar todo esto, el chico pensó interiormente que la ayuda no era tan poderosa como había imaginado. Se dio cuenta de que no tenía tiempo para esperar un año. Si la situación seguía así, la tribu podría desaparecer de hambre. Entonces de repente le vino otra pregunta a la mente. Le preguntó al sistema si las demás personas también podían ver esta interfaz. El sistema respondió claramente que solo el propietario podía verla. Al escuchar esto, sintió un poco de alivio. Para entonces, Yanhua ya había notado que él no estaba escuchando bien su conversación. Le dijo un poco enojada que mientras ella hablaba en serio sobre la tribu, él no prestaba atención, cuando debería estar entrenando. El nuevo chamán se disculpó rápidamente y dijo que tal vez le estaba dando vueltas la cabeza, por eso no podía concentrarse, pero Yanhua no quedó del todo convencida. Aún así no discutió más y lo llevó con ella para que descansara. Lo llevó a una choza del asentamiento. Al entrar, el chico vio que había una piel de tigre extendida que usaban como cama. Mirando a su alrededor, dijo que tal vez ahora tendría que vivir allí, aunque ese lugar era completamente diferente a su antigua casa. Yanhua, un poco avergonzada, dijo suavemente que tal vez sería mejor para él vivir allí. El chico no prestó mucha atención al cambio en su tono, solo dijo que estaba muy cansado y que finalmente descansaría. Se tumbó directamente sobre la piel de tigre. La expresión de Yanhua indicaba que no estaba contenta, pero no dijo nada y se sentó en silencio. El chico olió la piel de tigre y pensó que tenía un ligero olor a leche que, de forma extraña, le gustó. Entonces Yanhua reaccionó de repente, dijo, en voz alta que no debía oler ni tocar la piel de tigre. Al ver su reacción tan brusca, el chico se quedó sorprendido. Entonces Yanhua explicó que ese era el lugar donde ella misma dormía. Al escuchar esto, la situación se volvió un poco incómoda. El chico sintió que la atmósfera se había tensado. Comprendió que si Yanhua le había permitido quedarse en su choza, significaba que ahora tendrían que vivir juntos. Notó que a pesar de que Yanhua tenía cuernos y cola, su personalidad y apariencia eran bastante impresionantes. Pensando de forma práctica, decidió que se quedaría allí, pero a Yanhua no le gustó su actitud casual. Le preguntó enojada quién le había dicho que se comportara como si le estuvieran haciendo un favor. Le dijo claramente que si se quedaba en su choza, no significaba que ella le estuviera pidiendo nada. Luego le explicó que de todos modos esa noche tenía que ir de patrulla, así que se iba. Mientras se iba, le advirtió que no tocara sus cosas, o si no, le pegaría en la cabeza. Al chico le pareció un poco lindo que ella lo regañara. Pensó que Yanhua, que por fuera parecía fuerte y madura, en realidad se sonrojaba muy rápido. Tan pronto como ella salió de la choza, él decidió que era hora de ponerse serio con el trabajo. Le dio una orden mental al sistema para registrarse. La respuesta fue inmediata: registro exitoso. Tan pronto como seleccionó la opción del primer día, el sistema informó que recibiría una recompensa. Después de un momento, el sistema lo felicitó y le dijo que había obtenido un conjunto de apoyo promedio que incluía la habilidad de curación. Él se sorprendió un poco y pensó que tal vez era su suerte. Luego dudó si la primera recompensa siempre estaba garantizada o si solo fue casualidad. Para aclarar esta confusión, abrió el panel de personaje. En el panel vio su nombre, Reiter. Su resistencia era 0,710, su fuerza y velocidad también estaban aproximadamente en ese nivel.
Su poder espiritual mostraba 2,110. Su ocupación decía escritor y ahora se había añadido la habilidad de curación recién adquirida de nivel 1. Al ver todo esto, concluyó que sus habilidades estaban por debajo del promedio. En este duro mundo no sería suficiente para sobrevivir, tendría que concentrarse seriamente en su crecimiento. Mientras tanto, la noche había avanzado bastante, pero de la choza del viejo chamán aún salía luz, lo que significaba que todavía estaba despierto. Dentro, el viejo chamán no estaba solo, el jefe de la tribu también estaba sentado con él. El viejo chamán tenía en sus manos un objeto mágico, con el que parecía estar intentando estabilizar su poder. El jefe dijo con preocupación que no sabían de dónde venía Reiter, por lo que dudaban de que realmente pudiera convertirse en chamán. El viejo chamán respondió en tono tranquilo que no tenían elección. En la tribu ya no quedaba ningún usuario de magia, solo ese chico era una posibilidad. Mientras decía esto, le dio una fuerte tos que asustó bastante al jefe, le dijo que debía cuidar su salud. Entonces el viejo chamán le dijo directamente que por más que lo intentara, solo le quedaban como máximo 2 o 3 días de vida. El ataque de la tribu Serpiente Negra durante la migración no había quebrado por dentro. El jefe se sintió culpable y dijo que si la tribu hubiera sido más fuerte, el chamán no habría tenido que sufrir tanto. Pero el viejo chamán lo calmó diciendo que no era momento para culpas, ahora era más importante pensar en el futuro. Pidió que la ceremonia de sucesión se realizara dentro de 3 días. El jefe dudaba, le parecía que la decisión se tomaba demasiado apresuradamente porque no sabía nada de Reiter, tal vez incluso podría ser un espía de la tribu Serpiente Negra, pero el viejo chamán estaba completamente seguro. Dijo que la tribu Serpiente Negra no podría enviar a un chico tan sencillo y de corazón limpio, recordó que había visto su alma y no había malicia en ella. Según él, su corazón era tan limpio como el agua de lluvia que aún no ha tocado el suelo. El viejo chamán también dijo que quizás Reiter venía de una tribu legendaria, por lo que era importante protegerlo, al menos hasta que él mismo eligiera el camino equivocado. Mientras dentro de la choza se discutía su futuro, Reiter dormía plácidamente en su nueva cama, completamente ajeno a que en 3 días su vida cambiaría para siempre. El viejo chamán, exponiendo su punto de manera aún más contundente, convenció al jefe de que Reiter era un chico bueno y de corazón limpio. Impresionado por sus palabras, el comandante decidió que los preparativos para la ceremonia de sucesión comenzarían de inmediato. Cuando el jefe estaba a punto de salir de allí, el viejo chamán recordó otro asunto importante, explicó en voz baja que a menudo los poderes del chamán se heredaban a sus descendientes, por lo que sería mejor que el nuevo chamán tuviera tantos hijos como fuera posible para asegurar el futuro mágico de la tribu. El comandante le aseguró que se encargaría de ello y que haría todo por el bien de la tribu. Tan pronto como el jefe salió de la choza, su mirada se posó en su hija Yanhua, que estaba sentada muy cerca de la choza. Inmediatamente comprendió que tal vez ella había escuchado toda la conversación. Yanhua se disculpó rápidamente diciendo que solo pasaba por allí haciendo la patrulla y que no había oído nada, pero el jefe la tranquilizó diciéndole que no le importaba si había oído o no. Luego le dijo que tenía una tarea muy importante para ella. Yanhua se alegró porque pensó que finalmente su padre había reconocido su fuerza, estaba dispuesta a aceptar cualquier misión para demostrar que era capaz, pero la expresión del comandante era seria. Le dijo sin rodeos que debía convertirse en la mujer del joven chamán y tener tantos hijos como pudiera. Al escuchar esto, Yanhua se quedó atónita, permaneció en silencio por unos momentos mientras intentaba procesar lo que acababa de oír. Cuando le quedó claro, protestó de inmediato, le recordó que solo se casaría con un hombre más fuerte que ella. Según ella, Reiter era delgado y débil y no tenía ninguna posibilidad en una pelea. A esto, el jefe le dijo un poco enojado que en la tribu había muchos que eran más fuertes que ella. También dijo que si intentaba pelear con ese chico, el pobre probablemente no sobreviviría. Luego, en tono serio, dijo que Yanhua ya tenía 19 años, que ahora su responsabilidad era tener hijos y contribuir al futuro de la tribu. Pero Yanhua no estaba contenta con eso. Dijo que no le importaban los niños, su único objetivo era hacerse fuerte y vengar a su tribu. Enojada, incluso dijo que si tanta prisa había, que el comandante se casara él mismo con el chamán. Diciendo esto, salió corriendo de allí. El jefe la llamó para detenerla, pero ella no iba a parar. El viejo chamán, que estaba sentado dentro de la choza, escuchó todo en silencio. Le sorprendió que Yanhua aún tuviera tanta energía y determinación. Interiormente pensó que habría que ver qué rumbo tomaba el futuro de esta tribu, aunque no le quedaba mucho tiempo, intentaría dejar la mejor base posible para la tribu hasta su último aliento. A la mañana siguiente, Reiter se despertó por el frío, la temperatura exterior era muy baja y él llevaba ropa ligera. El frío era tanto que tuvo que salir de la choza arrastrándose literalmente. Notó que las chozas tenían grietas y agujeros por todas partes por donde entraba el aire directamente, por eso era difícil estar dentro. Incluso sentía tanto frío que pensó que si no hacía algo rápido, se congelaría. Entonces decidió que lo primero para la supervivencia de la tribu sería arreglar esas chozas. De lo contrario, el frío y el hambre juntos acabarían con todos. Reiter pensó que no podían pasar frío así todas las noches. Justo entonces vio que Yanhua ya había regresado. Le dijo directamente que trajera un poco más de paja para poder tapar los agujeros de la choza, pero Yanhua se quedó mirándolo un buen rato como si no hubiera oído nada. Luego, lentamente, se dio cuenta de que el joven chamán le había pedido algo. En su mente aún daba vueltas la conversación con su padre. Tan pronto como vio a Reiter, sin querer,
le vino a la memoria lo que le habían dicho sobre tener que tener hijos con él. De repente, sin previo aviso, Yanhua comenzó a golpearlo y a gritarle que quería un hombre más fuerte. Reiter se quedó completamente confundido, no entendía de qué hablaba ella, volvió a decir con calma que solo quería paja, tal vez ella no lo había oído bien, entonces Yanhua entendió que en realidad estaba pidiendo paja, un poco avergonzada, le preguntó para qué la quería. Reiter explicó que la choza tenía muchos agujeros y grietas por donde entraba el aire frío, si no los tapaban con paja, sería difícil vivir allí. Ahora Yanhua entendió la situación, asintió con la cabeza y dijo que le ayudaría. Pero Reiter sintió que ahora se comportaba de manera aún más extraña que antes, no tenía ni idea de la conversación que había tenido con su padre, por lo que estaba confundido de por qué le había pegado sin razón. Cuando ambos iban a buscar la paja, la mirada de Reiter se posó en una escena que lo detuvo, vio que algunas personas no dormían dentro de las chozas, sino solo bajo un pequeño toldo, eran niños pequeños que se acurrucaban juntos para protegerse del frío. Al ver esto, le preguntó a Yanhua por qué esa gente dormía afuera y por qué no tenían nada con que cubrirse. Yanhua respondió directamente que no todos en la tribu tenían casa, las pieles de animales eran muy valiosas, por eso cada uno cuidaba sus cosas. También añadió que la vida del chamán era más importante, por lo que él no debía preocuparse, pero la expresión de Reiter dejaba claro que no estaba contento con eso. Aún así, Yanhua le ayudó y ambos volvieron con la paja, pero cuando llegaron cerca de la choza, Reiter no usó la paja para él, esparció toda la paja sobre esos niños que dormían fuera para que pudieran tener un poco de calor. Yanhua se quedó asombrada, le preguntó por qué había dado su paja a otros cuando él era el chamán y su seguridad era más importante. Reiter respondió en tono tranquilo que la vida de los demás era tan valiosa como la suya propia. Al escuchar estas palabras, Yanhua se quedó en silencio por unos momentos, sintió que el joven chamán no era como ella había pensado al principio, su verdadera personalidad se revelaba a través de sus acciones. Entonces, de repente, se escuchó un grito en todo el asentamiento diciendo que los cazadores habían regresado. Todos salieron emocionados, esta vez los cazadores no habían vuelto con las manos vacías, habían traído caza. La alegría se reflejaba en los rostros de la gente porque pensaban que hoy todos comerían. Un niño pequeño incluso corrió hacia la carne roja y dijo que ese animal se veía muy sabroso. Los adultos también estaban aliviados de que hoy podrían dar buena comida a los niños. Cuando Reiter preguntó sobre la distribución de la comida, de repente recordó que él mismo no había comido nada en todo el día. Yanhua le explicó que la mayor parte de la carne se daba primero a los guerreros del tótem, lo que sobraba se repartía entre los niños y los guerreros de reserva. Reiter preguntó entonces qué comían los ancianos. Yanhua respondió directamente que recibían muy poca comida, a menudo dependían de las frutas del bosque si encontraban alguna. También le dijo que la tribu no se comía toda la caza de una vez, la mitad de la carne se comía inmediatamente y la otra mitad se secaba y almacenaba para cuando los cazadores estuvieran fuera y no hubiera caza. Al escuchar todo esto, Reiter comprendió que toda la supervivencia de la tribu dependía de unos pocos cazadores y recolectores, y eso también era cuestión de suerte. Si no había caza, todos se quedaban con hambre. Le preguntó a Yanhua si la tribu practicaba la agricultura o la cría de ganado, ya que eso podría proporcionar un suministro regular de comida. Yanhua no entendió lo que decía. Preguntó sorprendida qué estaba diciendo, luego añadió que si ellos apenas podían alimentarse a sí mismos, la cuestión de criar animales ni siquiera se planteaba. Al escuchar esta respuesta, Reiter se sorprendió aún más, se dio cuenta de que la situación era incluso peor de lo que pensaba. Pensó que si daba la idea de criar cerdos, tal vez la tribu, muerta de hambre, los mataría y se los comería la primera noche. Entonces un hombre con aspecto de león se acercó a ellos, le preguntó a Yanhua quién era ese chico nuevo porque nunca lo había visto antes. Ese hombre dejó su casa en el suelo y comenzó a preguntar con detalle. Preguntó en broma si era el futuro esposo de Yanhua que su padre le había buscado. Yanhua se enfadó y le gritó, lo llamó tío Kanzi y le dijo que la molestaba todos los días hablando de bodas. Entonces le dijeron a los cazadores que este chico era el heredero del chamán. Al escuchar esto, la verdadera sorpresa y alegría aparecieron en los rostros de todos. Sintieron que la esperanza de la tribu aún estaba viva. Un cazador bromeó diciendo que este chico era muy delgado, por lo que era necesario engordarlo. Dijo que le daría toda su casa. Todos empezaron a sentir que el futuro de la tribu dependía de este joven chamán, por lo que todos intentaban hacerle la vida más fácil. Reiter le preguntó en voz baja a Yanhua si ese era el comportamiento habitual con todos los huéspedes que llegaban al asentamiento. Yanhua respondió directamente que con los extraños no se recibía ese trato, todo esto ocurría solo porque él era el futuro chamán. Entonces un niño pequeño comenzó a tirarle de la ropa, en su mano tenía un pájaro pequeño que miraba con ojos hambrientos, estaba claro que él mismo quería comérselo. Aún así, dijo directamente que quería compartir su comida con él. ¿Chamán? El corazón de Reiter se derritió con ese gesto, pero entendió que el niño lo hacía solo por respeto y por la esperanza en el futuro. Al caer la noche, todos regresaron a sus chozas, solo Reiter y Yanhua se quedaron sentados junto al fuego y comenzaron a asar la caza. A la luz del fuego, Yanhua le preguntó por qué no había aceptado la carne de ese niño pequeño. Dijo que si la hubiera aceptado, habría sido un honor para el chamán y el niño se habría alegrado de que su regalo fuera aceptado. Al escuchar esta pregunta, Reiter permaneció en silencio por un momento, como si estuviera pensando cuidadosamente su respuesta. Viendo todo esto, Reiter le
le preguntó a Yanhua si esta comida se dividía equitativamente entre todos los Oldinous. En esa escena se explicó que el chico dijo que no había ningún honor especial en eso, porque todas las personas son iguales y, en broma, añadió que lo mejor era cocinar bien la carne. Decía esto porque había notado que la heroína miraba la carne cocinada con ojos hambrientos, como si la casa estuviera a punto de estar lista. Cuando sintió que la carne estaba bien cocinada, la retiró inmediatamente del fuego porque ya no había razón para seguir torturándose. Luego le ofreció comida a la heroína porque ella aún no podía apartar la mirada de la carne, pero la heroína se negó, dijo que esa carne era para el chamán y que solo él podía comerla. Aún así, Yanhua no pudo controlar su hambre por mucho tiempo, extendió la mano diciendo que si Reiter insistía tanto, ella no se negaría. También dijo que tendría que comer en silencio para que nadie se enterara. Al ver esto, Reiter la detuvo y le dijo directamente que no hablara tanto y que simplemente tomara un bocado. Yanhua repitió sus palabras diciendo que solo tomaría un pedacito, intentando controlarse. En la narración se mostraba lo hambrienta que estaba la heroína. Tan pronto como abrió la boca, su condición era claramente visible. Reiter también notó su estado, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Yanhua se acercó a él rápidamente y dijo que solo tomaría un pequeño bocado. En ese momento, parecía que su hambre llegaba como una tormenta. Reiter sintió que él era muy pequeño frente a esa hambre. Cuando Yanhua tomó el pequeño bocado, Reiter miró la carne y se quedó asombrado. Según la narración, la heroína se había comido casi todo el trozo, ni siquiera dejó el hueso. Comentó casualmente que la carne estaba un poco dura, pero no mucho, solo tenía un defecto, no tenía sal. Tan pronto como Reiter mencionó la sal, Yanhua comenzó a buscar algo en su bolsa. Después de un momento, sacó un pequeño recipiente y se lo dio a Reiter. Reiter confirmó que realmente contenía sal y preguntó si era su reserva personal. Yanhua admitió que la sal se había acabado en la tribu, pero ella había guardado un poco. Explicó que la sal era necesaria para los guerreros del tótem, pero como ella solo era una guerrera de reserva, Reiter no debía preocuparse y comer tranquilo. En la narración se mencionaba que Reiter entonces recordó lo valiosa que era la sal en una época como esa. En su vida pasada podía comprar fácilmente 1 kilogramo de sal a un precio bajo, pero aquí era como un tesoro. Por eso finalmente Reiter se negó a tomar la sal, dijo que había decidido comer la comida simple. Yanhua insistió diciendo que no le importaba, pero cuando Reiter se negó, ella guardó la sal y dijo que entonces la guardaría para ella. Interiormente, Reiter pensaba en lo valioso que era ese tesoro para Yanhua, por lo que no podía usarlo así nomás. También supuso que la aldea a la que había llegado tal vez era bastante pobre. La escena terminaba con este pensamiento de que Reiter había decidido que pronto tendría que hacer un plan para resolver los mayores problemas de la aldea. En la narración se decía que Reiter decidió que era necesario resolver los problemas de la aldea lo antes posible. Después de pensarlo mucho, concluyó que primero había que abordar el tema de la sal. Por eso le preguntó a Yanhua de dónde traía la sal su tribu. Yanhua le dijo que cada 15 días se celebraba el mercado de la tribu Ciervo Moteado, donde la gente de las tribus cercanas iba a comprar cosas. Los cazadores de su tribu también traían sal de allí. Cuando Reiter preguntó cuándo sería el próximo mercado, Yanhua respondió que en 10 días. Al escuchar esto, Reiter pensó que tal vez debería ir al mercado para entender mejor este nuevo mundo, pero sus pensamientos se interrumpieron de repente cuando vio que Yanhua intentaba ocultar su rostro, como si estuviera comiendo algo a escondidas. Entonces resultó que su conversación se detuvo por la llegada del padre de Yanhua. Él le informó a Reiter que el gran chamán no había llamado. Al escuchar esto, Reiter se dirigió hacia la choza, donde lo habían elegido nuevo chamán. El jefe no le dijo por qué lo llamaban, por lo que Reiter avanzaba sin saber nada, mientras el jefe miraba a su espalda sumido en profundos pensamientos. Por otro lado, el comandante les dijo a los demás que pronto el tiempo del gran chamán terminaría y que después toda la responsabilidad recaería sobre Reiter. Un cazador respondió que sabía eso y que por eso todos estaban reunidos allí. Cerca de la choza había varios cazadores de pie como si estuvieran esperando algo. La tensión y la preocupación se reflejaban en todos los rostros porque todos pensaban que sería de la tribu después de la partida del gran chamán. Uno de esos cazadores llevaba una capucha, por lo que su rostro no se veía. Cuando se quitó la capucha, todos se sorprendieron. Era una chica hermosa. En la mente de la gente solo había una pregunta: ¿qué tipo de chamán resultaría ser Reiter? Porque hasta ahora nadie conocía su verdadera personalidad. Entonces los cazadores escucharon una voz que decía que todos debían dar la bienvenida a su nuevo chamán. Esa voz atrajo la atención de todos. Cuando Reiter llegó a la casa del gran chamán, el viejo chamán le dijo que la ceremonia de herencia sería al día siguiente. Le dijo que el tiempo era muy corto y que ya no podían demorarse más porque su tiempo se estaba acabando, por lo que quería explicarle todas las cosas importantes ese mismo día. El gran chamán luego le preguntó a Reiter si sabía cuál era el verdadero significado de ser chamán. Reiter respondió honestamente que no lo sabía del todo y que le explicaran. Entonces el gran chamán le dijo que el chamán es quien protege a la tribu, recuerda su pasado y decide su futuro. Solo cumpliendo con toda esta responsabilidad alguien puede llamarse a sí mismo verdadero chamán. Luego explicó que en su mundo, cada tribu se basaba en el poder de su tótem. Cada tribu tenía su propio tótem diferente, pero solo el chamán podía usar su poder. Solo el chamán podía despertar las marcas de sangre de los guerreros del tótem. Como Reiter era nuevo en este mundo, preguntó quiénes eran esos guerreros del tótem. El gran chamán le dijo que después del chamán, eran las personas más poderosas de la tribu, tenían mucha energía espiritual y en su sangre se escondía un inmenso poder.
pero también aclaró que no bastaba con tener sangre y energía espiritual, si las marcas del tótem no se despertaban, ese poder no podía controlarse, por eso era tan importante que la tribu tuviera un chamán. Al final, explicó que solo el chamán podía desbloquear el potencial oculto de los guerreros y darles un poder que superaba los límites humanos. Esta responsabilidad pronto recaería por completo sobre los hombros de Reiter. El gran chamán explicó que cada persona tiene poder en la sangre, dijo que con el entrenamiento y la guía adecuados, incluso la persona más débil podía convertirse en un guerrero del tótem. La única diferencia era que el nivel de poder sanguíneo y energía espiritual de la gente común, los guerreros de reserva y los guerreros del tótem era diferente. Luego dijo que cuando el poder sanguíneo de una persona se acumulaba lo suficiente, el chamán realizaba un ritual de fortalecimiento. A menudo los guerreros de reserva eran los que manejaban la mayoría de las batallas y la supervivencia diaria de la tribu dependía de ellos, pero fuera de la aldea había algunos animales tan aterradores y poderosos que era difícil incluso imaginar su fuerza. Solo los guerreros del tótem podían enfrentarse a ellos. El número de guerreros del tótem era reducido, pero la verdadera fuerza de la tribu dependía de ellos. Lo poderosa que era una tribu dependía directamente del número de sus guerreros del tótem. Al escuchar todo esto, Reiter comprendió lo crucial que era el papel del chamán. Mientras la tribu tuviera chamán, podían crearse nuevos guerreros del tótem, y dado que su era estaba llena de peligros, el valor del chamán aumentaba aún más. El viejo chamán añadió que las funciones del chamán no se limitaban a eso. Le dijo que en el futuro Reiter también podría crear amuletos chamánicos. Luego desenvolvió un paño que contenía varias cosas extrañas diferentes. En algunos atados estaba el registro de todos los métodos que conocía para crear amuletos chamánicos. Cuando Reiter abrió un atado y miró dentro, no entendió ni una palabra. El idioma le era completamente desconocido. Sintió que las letras se movían y brillaban ante sus ojos. Al verlas, le empezó a doler la cabeza. Entonces supo que aún no podía leer textos chamánicos. El gran chamán le explicó que después de la ceremonia de herencia, todo ese conocimiento se le revelaría por sí mismo. Luego, el viejo chamán le mostró algunos amuletos chamánicos que tenían runas mágicas dibujadas. Le dijo que solo se activaban con la ayuda de la magia. Al ver esto, Reiter se emocionó interiormente porque sintió que ahora sí comenzaba su verdadera etapa mágica. Después, el gran chamán le explicó con más detalle sobre la magia. Dijo que la magia se presentaba en muchas formas. Con algunas se podía crear veneno, con otras se podía curar a la gente. Había técnicas de bendición que hacían a la persona más fuerte y rápida. Al escuchar todo esto, Reiter se interesó mucho, por eso preguntó en qué tipo de magia era experto el gran chamán. El viejo chamán respondió que la gente creía que él era experto en curación y bendiciones. Reiter entendió de inmediato que no era bueno discutir abiertamente las verdaderas habilidades del chamán, porque sin chamán la tribu no podía sobrevivir y por eso los chamanes siempre eran un blanco fácil para los enemigos. El gran chamán se alegró de que Reiter hubiera entendido rápido. Luego le mostró un pergamino en el que estaban escritos los ingredientes para hacer amuletos y sus ubicaciones. Le dijo estrictamente que todo eso era el legado de la tribu, por lo que Reiter debía recordarlo y no contárselo a nadie. Reiter prometió que guardaría ese conocimiento en su corazón y nunca lo olvidaría, porque era muy importante para el futuro de la tribu. De repente, el gran chamán tuvo un fuerte acceso de tos. Reiter vio que tenía sangre en los labios, por lo que entendió que estaba gravemente enfermo. Sin perder un segundo, Reiter se adelantó para ayudarlo. Le dijo que no se moviera y que él lo curaría. Después de esto, Reiter se preparó para usar su habilidad de curación para salvar la vida del gran chamán y aliviar su sufrimiento. En la narración se decía que Reiter usó su habilidad de curación de inmediato, pero el tratamiento no tuvo mucho efecto. Su habilidad aún no era lo suficientemente fuerte como para curar una enfermedad tan grave. El gran chamán lo detuvo y le dijo que no desperdiciara su poder porque ya no había forma de salvarlo. Reiter no podía entender por qué su poder de curación no funcionaba. Entonces el gran chamán dijo en tono tranquilo que solo lamentaba no poder ver los milagros de Reiter en el futuro. Luego le pidió que le ayudara a sentarse porque quería decirle algunas cosas más importantes. El viejo chamán le recordó que nunca olvidara el conocimiento que le había dado y que siempre recordara porque era importante. Reiter prometió con toda sinceridad que siempre protegería ese conocimiento y nunca lo olvidaría. El gran chamán sintió que ya había dicho todo lo que tenía que decir, por lo que dijo que la ceremonia de herencia podía comenzar, porque Reiter ya estaba listo. Después de esto, ambos salieron de la choza y se dirigieron al lugar de la ceremonia, donde toda la tribu ya los estaba esperando. El ambiente estaba completamente en silencio. El gran chamán le pidió a Reiter que se arrodillara y así comenzó la ceremonia de sucesión. Todos miraban en silencio, como si hubieran contenido la respiración, porque era un momento muy grande para la tribu. El gran chamán dijo en su discurso que había vivido una larga vida de 63 años y que ahora era el momento de entregar la responsabilidad de la tribu al nuevo chamán. Anunció que si todos estaban listos, la ceremonia podía comenzar. Al escuchar esto, la gente comenzó a vitorear con entusiasmo porque todos querían ver ese momento histórico con sus propios ojos. Luego, el gran chamán dijo en voz alta que habría que derramar sangre. La gente de la tribu repitió sus palabras. Todos sacaron sus pequeños cuchillos y se hicieron un pequeño corte en la parte interior de las manos, pero la siguiente escena fue completamente mágica. La sangre de la gente, en lugar de gotear hacia abajo, comenzó a volar en una misma dirección. El gran chamán controló esa sangre con su magia y la juntó en un lugar frente a él. A medida que la sangre se acumulaba, comenzó a
surgir una figura que parecía el tótem de la tribu. El viejo chamán declaró que el tótem se había manifestado. Ese tótem hecho de sangre comenzó a moverse lentamente y se dirigió directamente hacia Ryder. Ryder estaba asombrado y un poco asustado por esta visión. Luego sintió como si el poder del tótem se hubiera fusionado dentro de él. Sintió ese poder inmediatamente en su cuerpo. El gran chamán puso su mano en su frente y dijo que ahora era su verdadero sucesor. Explicó que poner la mano en la frente era un ritual a través del cual transfería todo su conocimiento y el legado del tótem al nuevo chamán. Dijo que en ese conocimiento estaba incluida toda la historia del chamán y todos los secretos del tótem. Diciendo esto, puso su mano en la frente de Ryder y todo el conocimiento comenzó a penetrar en él. De repente, Ryder se encontró parado en un lugar extraño, sintió como si ya hubiera estado allí antes, luego recordó que ese era el mismo lugar donde se había encontrado con el gran chamán por primera vez. Frente a él apareció la visión de un vasto desierto. Algunas personas caminaban por ese desierto y hablaban de que tenían que caminar rápido para poder vivir unos días más. Dijeron que si lograban llegar a la tierra de sus antepasados, tal vez sus vidas podrían salvarse. Al ver todo esto, Ryder entendió que estaba presenciando escenas del pasado de la tribu. En la visión que Ryder veía, se decía que uno de los hombres que caminaban por el desierto se quejó de que no había comido nada en 2 días, por lo que tenía mucha hambre. Entre esas personas también había un niño pequeño que parecía cansado y débil, como si tampoco hubiera comido bien en varios días. Por la noche, cuando todos se durmieron y el niño se quedó solo, según la narración, se arrodilló y comenzó a rezar al dios Tótem. Pidió que le concediera el poder de ver el futuro de su tribu. Al cabo de un rato, los demás notaron que algo extraño le estaba pasando al niño. Entonces una chica corrió hacia él y le preguntó enojada cuánto veneno de providencia había bebido. Dijo que eso era una locura. Entonces se supo que esa chica era una chamán y había comprendido que el niño había hecho algo que no debía y que tal vez no viviría mucho más. Alguien dijo con tristeza que era una catástrofe porque habían perdido a un posible sucesor chamán. Pero el niño dijo en voz baja que había visto algo. Entonces la chamán le dijo que se callara y le explicó que las profecías no se creían ciegamente, solo se recordaban. Luego el niño le preguntó a su madre si su tribu llegaría a ser fuerte algún día. La madre respondió que no lo sabía porque el futuro aún no estaba decidido, todo dependía del tiempo por venir. Luego la madre sonrió y dijo que estaba segura de que un día ese mismo niño daría comida y refugio a su gente. Al escuchar esto, el niño sonrió levemente porque le gustó que su madre confiara tanto en él. Luego en la narración se mostró que el niño cerró los ojos y se encontró en un extraño lugar. Allí de repente se abrió una puerta y apareció una sombra. A pesar de todo esto, el niño sobrevivió y poco a poco creció. A medida que crecía, la gente le decía que era demasiado confiado para ser un chamán, pero físicamente era débil. Aún así, nunca abandonó su fe, creía que sin duda cumpliría su objetivo. Un día, la tribu enfrentó un peligro. El chamán hirió a unos animales peligrosos, pero se retrasó en salvar a su propio hijo. Ese hijo le pidió disculpas al chamán y le dijo que no desperdiciara su energía en él porque no había estado a la altura de sus expectativas. Este evento quebró al chamán por dentro. Según la narración, en los ojos del gran chamán se veía claramente el dolor y la lucha de años. Había pasado toda su vida pensando que pase lo que pase, debía proteger a la tribu hasta su último aliento. Ryder vio a través de la visión toda la vida del gran chamán, desde la infancia hasta el momento en que se encontró con él. Al ver esta historia, Ryder se sintió profundamente conmovido y las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Entonces se dio cuenta de que tal vez había estado en silencio por mucho tiempo y que el gran chamán lo estaba esperando. El gran chamán lo calmó diciéndole que no hacía falta llorar porque todo eso ya había pasado. Dijo que su vida no era tan importante como para que alguien llorara por él. Lo más importante era solo la herencia. Mientras decía esto, comenzó a dibujar unas líneas en el rostro de Ryder, cuyo significado solo él conocía. De repente, su mano resbaló del rostro de Ryder. Ryder vio que tan pronto como los símbolos se completaron, el gran chamán cayó al suelo. Él se adelantó rápidamente y le tomó la mano, como despidiéndose de él. Las últimas palabras del gran chamán fueron que lo confiaba todo a Ryder. Diciendo esto, exhaló su último suspiro con tranquilidad. Así terminó la ceremonia de herencia. Después de un tiempo, Ryder abrió lentamente los ojos, como si despertara de un largo sueño. Ya no era solo un joven muchacho, se había convertido en el nuevo chamán de su tribu. En la narración se decía que después de la ceremonia, Ryder no estaba durmiendo, sino que había perdido el conocimiento, por eso lo habían levantado y llevado al lugar donde ahora descansaba. Después de recobrar el conocimiento, Ryder pensó que ahora entendía cómo funcionaba el tótem chamánico. Concluyó que era una especie de crónica chamánica, donde cada chamán dejaba su huella. El verdadero secreto de la ceremonia residía en la herencia del dibujo. Esa era la transferencia de conocimiento y poder. Ahora que oficialmente se había convertido en un chamán completo, sintió que su vista había mejorado mucho. Antes era un poco miope, pero ahora veía todo claramente. También sintió que su cuerpo se había vuelto más fuerte que antes. Para aclarar sus dudas, le dio una orden al sistema para que abriera la ventana de estado. Vio que en su reserva de maná se había añadido el tótem Yalón. En la descripción decía que ahora no solo era un escritor, sino también un chamán. Vio otra nota que mencionaba que usando la habilidad de curación podía sanar a otros, lo que mejoraría sus habilidades y podría convertirse en un chamán poderoso en el futuro. También se le advirtió que no debía olvidar su tarea original. Ryder se alegró al ver que su resistencia
fuerza y velocidad se habían más que duplicado y que su poder espiritual había aumentado casi 10 veces. Después de cambios tan grandes, comenzó a sentirse diferente. Cuando notó que según el sistema su poder espiritual y su reserva de maná eran iguales, entendió que la reserva de maná se derivaba del poder espiritual y que las habilidades que daba el sistema también dependían directamente del poder espiritual. Al tener esta claridad, sintió que ya sabía lo que necesitaba saber. Después de esto, recibió su recompensa, obtuvo todos los kits de apoyo no reclamados anteriores, que incluían el kit de principiante. En el kit de principiante había una receta para hacer tela de lino. Reiter pensó que en estos kits podía haber literalmente cualquier cosa. Si mañana encontraba un paquete de papel higiénico, tampoco se sorprendería, pero el conocimiento de la tela de lino era bastante útil, porque la gente de la tribu aún vestía pieles de animales, ahora al menos podría hacer ropa básica. Entonces alguien desde fuera lo llamó. Primero lo llamaron Reiter, luego corrigieron rápidamente a Chamán y preguntaron si ya estaba despierto. Reiter respondió que sí, era el jefe, quien primero se disculpó por molestarlo temprano y luego dijo que ya era hora de que Reiter se mudara a la choza principal. Reiter preguntó si la choza principal era donde solía vivir el anterior chamán. El comandante le recordó que ahora Reiter era su chamán y que la tribu necesitaba sus órdenes. Al escuchar esto, Reiter de repente recordó que aún no sabía qué había pasado con el cuerpo del viejo chamán. Le preguntó al jefe. Entonces otro hombre llegó a la puerta y le dijo que, siguiendo el consejo del viejo chamán, habían incinerado su cuerpo. Ese hombre extendió la mano, en la que sostenía lo que había quedado después de la cremación. Reiter preguntó si eso eran reliquias, luego pensó que, desde un punto de vista científico, era solo un trozo de piedra, pero aún no había entendido completamente cuán diferente era este mundo de su antiguo mundo. Por la reacción de la gente, parecía que era la primera vez que escuchaban la palabra reliquia, por lo que no podían entender lo que Reiter quería decir. Entonces Reiter explicó que, según una historia, la persona que vive su vida con honestidad y dignidad, después de la cremación deja reliquias, prometió que las guardaría con cuidado para que cuando la tribu regresara a la tierra de sus antepasados, ese legado estuviera con ellos. En la narración se decía que Reiter dijo que cuando la tribu regresara a la tierra de sus antepasados, construirían allí un templo donde se colocarían las reliquias del gran chamán. Sintió que esto era solo el comienzo, porque ahora la tribu tenía un nuevo chamán que podía mejorar la vida de la gente con su conocimiento. Reiter decidió que comenzaría a trabajar de inmediato, porque cada segundo era importante. Por eso les preguntó a los hombres de la tribu cómo estaban y cuánta carne les quedaba en reserva. El jefe le dijo que la situación de la comida no era buena, la carne apenas alcanzaba para los guerreros del tótem, el mayor problema era alimentar a los 6 guerreros de reserva. Al escuchar esto, Reiter se sorprendió de que en su tribu solo quedaran 6 guerreros de reserva. Entonces el jefe explicó que antes había 26 guerreros de reserva, pero cuando la tribu intentó huir durante la migración, los guerreros del tótem de la tribu Serpiente Negra los atacaron. La mayoría murió o fue llevada a la esclavitud. Reiter preguntó de inmediato qué tan lejos estaba la tribu Serpiente Negra, porque necesitaba hacerse una idea de la magnitud del peligro. El comandante respondió que por ahora no había que temer. Le dijo que la tierra donde ahora vivían era seca y árida, que a la tribu Serpiente Negra no le gustaba. Por aquí tampoco se encontraban muchos animales, por lo que la caza era difícil. Para cazar, los cazadores tenían que viajar un día y luego cazar durante 3 días. Esta situación ciertamente era mala, pero también tenía una ventaja, porque este lugar era tan pobre en recursos que no era un objetivo prioritario para nadie. Eso les daba algo de tiempo para desarrollarse. Al escuchar todo esto, Reiter concluyó que no sería correcto depender solo de la caza, tendrían que pensar en algo más para vender en el mercado. Entonces recordó que tenía conocimiento sobre el lino, por eso preguntó si la gente de la tribu conocía el lino. Los cazadores respondieron que conocían el lino, pero lo consideraban raro porque solo las tribus grandes lo fabricaban. Un cazador dijo que desde niño había soñado con vestir ropa de lino y dejársela a sus hijos. Explicaron que después de la migración les quedaba muy poca carne seca. Cada vez que llegaba lino al mercado de la tribu Ciervo Moteado, se vendía rápidamente. Por un rollo de lino había que dar 3 piezas de carne seca. Al escuchar esto, Reiter preguntó cuánto pesaba una pieza. Basándose en los recuerdos de su antiguo mundo, pensó que tal vez en la antigüedad una pieza se consideraba alrededor de 55 kilogramos. El jefe le pidió que pensara un poco y el comandante, a través de un cazador, mostró el tamaño aproximado de una pieza según ellos. Luego Reiter preguntó qué tan grande era un rollo de lino. El comandante le pidió a Sanchi que se tumbara en el suelo y explicó que un rollo era tan largo como la distancia desde ese punto hasta ese cazador. Reiter hizo un cálculo rápido y supuso que por un metro de lino habría que dar aproximadamente 136 kilogramos de carne seca. Le pareció un trato muy caro, por lo que decidió empezar poco a poco. Primero era necesario conseguir más carne para la tribu para que la gente no sufriera hambre, pero en lugar de cazar, fueron a un lugar como un campo donde la posibilidad de encontrar animales grandes era baja. Un cazador le preguntó a su líder Sanchi que, si habían venido a cazar, porque estaban recolectando hierba. Dijo que parecía una pérdida de tiempo. Sanchi le ordenó que se callara sin demora y le dijo que el futuro de la tribu dependía de eso. Al escuchar esto, todos entendieron que Reiter tenía un nuevo plan que tal vez podría cambiar su suerte. Todo esto ocurría porque el nuevo chamán Reiter ya había informado a la tribu de que sabía cómo hacer tela con lino. Al escuchar esto, todos comenzaron a gritar de alegría, pero Reiter les explicó que bajaran la voz y no hicieran tanto ruido, porque si otra tribu se enteraba, podrían tener un gran problema. Le indicó al líder de los cazadores, Sanchi, que en la próxima caza buscaran sin falta la planta de lino.
porque de ahí se haría la tela. Dijo claramente que el futuro de la tribu dependía ahora de si encontraban esa planta o no. Sanchi tomó esta responsabilidad muy en serio porque no esperaba que el chamán confiara en él para un trabajo tan importante. Mientras tanto, Reiter hacía cálculos internamente, la carne seca que tenía la tribu solo duraría 2 semanas, los cazadores tardarían 3 días en ir, 3 días en cazar y 3 días en volver, es decir, solo quedarían 5 días para hacer la tela. Pensando en esto, se preocupó, temía que Kanzi y Yayao no encontraran los materiales, y si los encontraban, no estaba claro cómo se gestionaría el proceso posterior. Estaba pensando si debería enseñar a todos a hacer lino o no, pero decidió que no, haría todo él mismo saliendo al frente, necesitaría un asistente, una persona a la que él mismo entrenara y que luego enseñara a los demás. También pensó que si el plan fallaba, debería tener un plan de respaldo listo, y no solo era el problema de la tela, la tribu escaseaba de agua potable, faltaba sal y también había problemas de limpieza. Al ver tantas tensiones a la vez, le empezó a doler la cabeza, sintió que en realidad solo era un escritor que tenía dificultades para manejarse a sí mismo, dudaba si realmente estaba a su alcance manejar a toda la tribu. Entonces una chica entró en la choza del chamán y vio que Reiter estaba sentado con la cabeza entre las manos, le preguntó con preocupación si estaba enfermo, se acercó, le tocó la frente y le preguntó si tenía fiebre o sentía calor en la cabeza. Reiter se echó hacia atrás de repente y le preguntó por qué se acercaba tanto y si estaba escuchando a escondidas sus conversaciones. La chica respondió con calma que no escuchaba a escondidas, sino que abiertamente lo estaba oyendo hablar solo. Le explicó que su padre y los demás habían ido a cazar, por lo que ella estaba protegiendo a su chamán. Reiter preguntó con desconfianza si se podía confiar en ella. La chica respondió un poco tajante que confiara o no, pero ella era más fuerte que ese chamán que estaba sentado con la cabeza entre las manos. También dijo que entre los guerreros de reserva, ella era la más fuerte. Reiter la calmó diciendo que no era momento de pelear. Luego le preguntó directamente si el chamán siempre resolvía todos los problemas solo. La chica le dijo que no era así, porque los chamanes tenían asistentes. Al escuchar esto, Reiter preguntó dónde estaban los asistentes del anterior chamán y si podían ayudar. Entonces la chica le dijo con tristeza que durante el ataque de la tribu Serpiente Negra, los asistentes protegieron al chamán y por eso todos murieron. Reiter, analizando la situación, comprendió que el verdadero objetivo de la tribu Serpiente Negra era romper los cimientos de la tribu Yalón. Los asistentes del viejo chamán habían muerto y si querían fortalecer de nuevo los cimientos, tendrían que encontrar nuevos asistentes. Le preguntó a la heroína si tenía algún candidato adecuado en mente. Reiter explicó claramente que el asistente del chamán debía ser inteligente para ayudar a resolver problemas, también debía ser trabajador y tener una perspectiva fresca y positiva de las cosas. La chica respondió de inmediato que Reiter acababa de dar su propia descripción, dijo un poco en broma que para qué tanto rodeo, que dijera directamente que la quería como asistente, pero Reiter le dijo sin rodeos que no cumplía con esos criterios, por lo que no hacía falta que se emocionara tanto. Al escuchar esto, la chica se enfadó y, poniendo mala cara, dijo que si era así, entonces debería elegir a Miko. Reiter preguntó qué era Miko, entonces Yanhua explicó que Miko era la mujer que se encargaba de las tareas domésticas del chamán, limpiar la casa, cuidar el fogón, manejar los quehaceres cotidianos, es decir, liberar al chamán de las pequeñas responsabilidades diarias. Al escuchar esto, Reiter sintió que eso era justo lo que necesitaba, preguntó si había alguna chica adecuada para ese rol. Le dijeron que una chica podría ser perfecta para ese trabajo, entonces Reiter dijo de inmediato que lo llevaran con esa chica. Durante este tiempo, Yanhua recordó las palabras de su padre. Él le había dicho que un día el chamán buscaría sin duda una Miko, y como ella había estado cerca del chamán estos días, él creía que ella misma sería perfecta para ese rol, pero la mente de Yanhua no estaba preparada para aceptar eso. Su padre lo consideraba un gran honor, pero Yanhua tenía sus propios planes. Su sueño era convertirse en una guerrera del tótem y vengarse de la tribu Serpiente Negra. Había decidido que acabaría con sus enemigos. Cuando estaba perdida en estos recuerdos, Reiter la llamó, pero ella no reaccionó. Luego él preguntó si iban en la dirección correcta y cuánto faltaba. Entonces Yanhua, volviendo en sí, dijo que ya habían llegado y señaló hacia una choza. Le dijo que allí vivía su amiga y que si quería, podía llamarla, pero Reiter la detuvo diciendo que primero quería ver él mismo. Preguntó si la chica vivía sola. Yanhua le dijo que allí vivían y trabajaban varias chicas juntas. Reiter comenzó a mirar dentro de la choza y después de un rato, su mirada se posó en la chica que le habían sugerido para Miko. Ambos la observaron juntos. Yanhua preguntó qué le parecía al chamán. Reiter dijo que la chica era muy hermosa, pero se veía tan delicada que las marcas tribales en su rostro apenas se notaban. Entonces la heroína le dijo que su amiga era un poco débil, pero muy amable y trabajadora. A veces se volvía testaruda, pero tenía un corazón limpio. Su nombre era Yuin y era sobrina de Kanzi. Sus padres habían fallecido cuando ella era pequeña, por lo que la había criado su tía. Al escuchar todo esto, Reiter se quedó pensando en silencio que tal vez no solo necesitaba un amigo, sino un compañero que lo apoyara en el inicio de esta nueva etapa de la tribu. Se contó que recientemente la tía de Yuin se había quedado embarazada, por lo que Yuin decidió mudarse de su casa y venir aquí porque pensaba que ahora su tía la necesitaba más y que ella no les quitaría un trozo de comida. Al escuchar esto, Reiter sintió
sintió que la chica había tomado la decisión correcta, pero Yanhua discrepó de inmediato, decía que en la casa del tío Kanzi siempre había carne, mientras que aquí apenas conseguían raíces y semillas. Entonces Reiter explicó con calma que hay una gran diferencia entre recibir y dar, dijo que podía entender la decisión de Juin, recordó su propia infancia y supuso que tal vez Juin solo quería entender bien sus propios sentimientos y pensamientos. Pero las otras chicas estaban de acuerdo con Yanhua, ella estaba convenciendo a Juin de que debía volver a la casa del tío Kanzi porque aquí no obtendría nada especial. También le recordaron que en la tribu ya había un nuevo chamán y que, como los padres de Yanhua eran guerreros del tótem, ella podría servir fácilmente al chamán. Juin agitó la mano para desestimar estas palabras, dijo que tal vez al nuevo chamán no le gustaría, por lo que no era digna de ser Miko, pero las otras chicas siguieron incitándola, le decían que si dejaba pasar esta oportunidad, se arrepentiría toda la vida. Al cabo de un rato, Juin admitió en voz baja que tal vez sí quería ser un poco Miko, pero no confiaba en sí misma. Entonces Yanhua dijo de repente que según ella, Yanhua era más adecuada porque desde pequeña siempre había dicho que quería ser Miko. Al escuchar esto, Reiter miró en silencio hacia Yanhua, como preguntándole con la mirada, supuso que tal vez las dos amigas querían ser Miko en secreto. Al oír esto, Yanhua perdió la paciencia y entró directamente en la habitación de Juin gritando que esas cosas no se decían delante de todos. Juin respondió tranquila pero directamente que la propia Yanhua iba contando eso por todas partes, así que no era ningún secreto. También le dijo que Yanhua estaba escuchando a escondidas. Entonces Reiter intervino para aclarar la situación, dijo que no estaban escuchando a escondidas, sino que estaban observando porque él le había pedido a Yanhua que lo llevara allí. Al comprender esto, Juin se asustó, se dio cuenta de que el chamán había escuchado cada una de sus palabras y que decir que quería ser Miko podía sonar muy arrogante, pensó que tal vez debería irse muy lejos de allí, donde nadie la conociera. Entonces Reiter dijo en tono tranquilo que quería preguntarle algo, creía que un asistente debía tener al menos conocimientos básicos, por eso le preguntó a Juin si sabía escribir, estaba completamente seguro de que los humanos habrían alcanzado ese nivel. Al escuchar esta pregunta, todos se sorprendieron, la gente, al contrario, comenzó a preguntarle al chamán si él mismo sabía escribir. Juin se inclinó para disculparse y dijo que no sabía escribir en absoluto. Reiter entonces le preguntó a Yanhua si había hecho alguna pregunta incorrecta. Yanhua le explicó que saber leer y escribir solo ocurría en las tribus grandes, su tribu aún no había alcanzado ese nivel. Al escuchar esto, Reiter cambió de tema rápidamente y le preguntó directamente a Juin si estaba dispuesta a ser Miko, porque su amiga la había elogiado mucho. Decidió evitar las otras preguntas porque ahora se había dado cuenta de que el nivel de desarrollo de la tribu era muy diferente a lo que pensaba. Yanhua le recordó que su propio objetivo era convertirse en guerrera del tótem y vengar a sus antepasados. Después de escuchar todo esto, Juin permaneció en silencio durante un largo rato, sumida en profundos pensamientos, como si estuviera a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Juin finalmente sintió que tal vez su amiga podría ser más adecuada para ese rol. Sin embargo, en algún rincón de su corazón, el sueño de ser Miko estaba desde la infancia, pero la duda no la abandonaba. Reiter le explicó que no debía preocuparse por lo que pensarían los demás. Entonces Juin dijo en voz baja que era muy tímida, que se consideraba tonta y que a menudo cometía errores. Al escuchar esto, Reiter dejó de convencerla, se levantó para irse, pensó que si Juin no estaba dispuesta, sería malo obligarla, porque la decisión final debía ser suya. Juin intentó detenerlo, pero Reiter no se volvió a mirar, solo le dijo a Yanhua que ya era hora de irse. En el camino, Yanhua le preguntó por qué se había rendido tan rápido y se había ido. Dijo que Juin era muy tímida y delicada, y si la dejaban así, comenzaría a sentirse inútil. A esto, Reiter preguntó en tono tranquilo cómo había dado por sentado que había abandonado a Juin, explicó que las oportunidades hay que aprovecharlas uno mismo. No se puede empujar a alguien a la fuerza a ellas. Si Juin realmente quería ser Miko, tendría que superar sus propias debilidades por sí misma, solo así se volvería verdaderamente fuerte. En eso, vieron a lo lejos a alguien agitando la mano y llamándolos. Yanhua esperanzada pensó que tal vez Juin había reunido el valor y lo seguía, pero al acercarse, resultó que era otra chica que había venido corriendo a saludar al chamán y darle algo. Al ver esto, Reiter sintió que tal vez había tenido demasiadas expectativas puestas en Juin, le dijo de nuevo a Yanhua que siguieran adelante. Entonces la chica dijo que esperaran un poco, porque Juin también venía corriendo detrás, solo que era débil y por eso llegaba despacio. Todos vieron otra silueta a lo lejos, esta vez sí era Juin, que venía hacia ellos jadeando, estaba completamente agotada, pero no se detenía. Cuando llegó cerca y recobró el aliento, dijo en voz alta que quería ser Miko. Su voz tenía valentía, pero al momento siguiente, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. Yanhua la sostuvo y le dijo que dejara de llorar, porque el chamán ya había decidido que ella sería Miko, no hacía falta llorar. Juin, entre lágrimas, sonriendo explicó que no eran lágrimas de tristeza, sino de alegría. Nunca había soñado que tendría una oportunidad tan grande. A Yanhua aún le preocupaba un poco, dijo que la prueba para ser Miko no podía ser tan fácil. Entonces Reiter explicó que no quería hacerla pasar por acertijos o pruebas difíciles porque ya había visto que Juin era adecuada para ese rol. Ante esto, Yanhua se rió bromeando y dijo que cuando Juin lloraba, parecía un gatito. Al escuchar esto, el ambiente se alivió. Reiter pensó para sus adentros que trabajar con dos amigas sería difícil, pero al menos ambas eran hermosas y honestas. Cuando Juin se calmó, Reiter le dijo que antes de empezar a trabajar, fuera a lavarse la cara. A esto, Juin respondió con un poco de vergüenza que en la tribu había muy poca agua.
por lo que no podía desperdiciarla en cosas como lavarse la cara. June dijo avergonzada que no podía desperdiciar agua en algo como lavarse la cara, porque el agua en la tribu era muy limitada. Ryder notó que su simple sugerencia de «solo lávate la cara» fue impactante para las chicas, no estaban acostumbradas a usar el agua con tanta facilidad. Al ver esto, el propio Ryder se quedó asombrado, recordó que había olvidado lo malas que eran las condiciones de higiene en la tribu. Entonces el joven chamán preguntó casualmente cada cuánto se bañaba o lavaba la gente de la tribu. Yanhua respondió directamente que a veces se enjuagaban, como ella misma, que solo lo hacía una vez al año, en temporada de lluvias. Al escuchar esto, Ryder se dio cuenta de que la situación era incluso más grave de lo que pensaba, pensó para sí mismo en el ambiente en el que había estado viviendo desde que llegó a este mundo, luego se dijo que tal vez el sentido del olfato de la gente de la tribu era más fuerte o que ya estaban acostumbrados al olor. Entonces June preguntó directamente si realmente importaba tanto la frecuencia con que la gente se lavaba. Ryder respondió en tono firme que sí, era muy importante, si la higiene no era buena, se propagarían enfermedades, por lo que necesitaban una fuente de agua estable no solo para beber, sino también para el riego y la limpieza en el futuro. Preguntó de dónde solía traer agua la tribu. Las chicas le dijeron que al sureste de la aldea había un pequeño lago, pero allí vivían animales muy peligrosos, solo los guerreros del tótem podían ir a buscar agua allí, por eso la tribu solo tenía suficiente agua para calmar la sed. Al escuchar esto, Ryder dijo que le mostraran el camino, porque el agua es la fuente de la vida. Si no se resolvía el problema del agua, todos los demás planes serían inútiles, pero al escuchar sus palabras, ambas heroínas lo agarraron y lo detuvieron, le explicaron que no podía salir de la aldea porque afuera había mucho peligro. Mientras Ryder les explicaba que podría manejar el peligro, en su mente también pensaba que tal vez lo tenían bajo arresto domiciliario. Luego las chicas le explicaron con detalle que a veces algunos guerreros del tótem eran expulsados de su tribu, vagaban por tierras baldías y atacaban tribus pequeñas para forzar a los chamanes a realizar rituales de herencia. Un chamán de una tribu fue encontrado así, completamente agotado y murió a los pocos días, por eso los chamanes tenían la estricta orden de no salir de la aldea a menos que fuera por una razón muy importante. Ryder recordó las palabras del viejo chamán, este trabajo era peligroso y difícil. Yanhua también añadió que afuera había peligro para él, pero dentro de la aldea estaba seguro. Los 11 guerreros del tótem de la tribu estaban divididos en dos grupos, 6 iban de caza y 5 protegían la aldea, por lo que ningún exiliado común podía llegar fácilmente a la aldea. Aún escuchando todo esto, en la mente de Ryder solo había una cosa, traer agua con tanto esfuerzo todos los días era una pérdida de tiempo y energía. Si la tribu quería asegurar su futuro, primero había que encontrar una solución permanente para el agua. Por eso dijo en voz alta que lo soltaran, porque tenían que resolver el problema del agua. Sugirió que si las chicas estaban tan preocupadas, el jefe podría ir con él, pero resultó que el jefe aún no había regresado de la casa y buscarlo también era igual de peligroso. Además, el padre de Yanhua había dado la estricta orden de que no dejaran salir al chamán de la aldea. Aún así, Ryder se mantuvo firme en su postura, insistió en que el agua no era solo una necesidad, sino una cuestión de vida o muerte. El futuro de toda su tribu dependía directamente de ello. Finalmente, ante la insistencia de Ryder, las heroínas accedieron y todos juntos se dirigieron hacia la fuente de agua. En el camino, Yanhua dijo que protegería al chamán, incluso con su vida. A esto, June también dijo con emoción que si aparecía algún animal salvaje, todos huyeran y la dejaran a ella. Su amiga la reprendió de inmediato y le recordó que estaban tan cerca de la aldea que los cazadores seguramente estarían patrullando cerca, no sabían que una silueta misteriosa lo seguía en silencio. Ryder estaba preocupado internamente de que tal vez estuvieran yendo por el camino equivocado y entraran en alguna zona peligrosa. Yanhua lo tranquilizaba diciendo que en ese momento los cazadores solían estar cerca, no solo traían agua, sino que también cazaban. Entonces vieron a lo lejos una figura que se acercaba a gran velocidad hacia ellos, preguntaron a gritos quién era, pero el del frente no respondió. Por un instante, una sombra pasó por encima de la cabeza de Ryder e inmediatamente pensó que tal vez podría ser un guerrero exiliado, pero cuando esas figuras se acercaron, resultó que eran dos personas. Yanhua reconoció que eran la tía June y Fang Negro. En ese momento, Ryder sintió por primera vez el verdadero poder de los guerreros del tótem. Tan pronto como la hermana June soltó a Fang Negro, preguntó qué hacían fuera de la aldea y les ordenó que regresaran de inmediato. Ryder respondió con voz tranquila pero firme que quería ver la fuente de agua. Luego preguntó por qué venía Fang Negro solo. Fang Negro dijo que Maiman estaba gravemente herido y que si no recibía ayuda de inmediato, podría morir. Al escuchar esto, Ryder ordenó que lo llevaran inmediatamente a donde estaba el guerrero herido. El jefe también dijo que se dieran prisa, porque Fang Negro había corrido primero a buscar amuletos, pero la situación era grave. El guerrero herido dijo con voz débil que tal vez no aguantaría mucho más y que los demás lo abandonaran y se fueran, porque el olor de su sangre podría atraer animales. Dijo que dieran su parte de carne a su hijo Maiman, que un día sería un guerrero del tótem, pero el jefe vio que aún podía hablar, por lo que supuso que aguantaría. Entonces se oyó un ruido entre los arbustos y los cazadores se pusieron en posición defensiva, pero por error atacaron a Fang Negro. Sakun salió de entre los árboles y controló la situación. El comandante los reprendió diciendo que había sido un error enviar solo por amuletos chamánicos. Este lugar era muy peligroso,
por lo que traer al chamán era arriesgado. Entonces Reiter mismo aclaró que había venido por su propia voluntad porque creía que podía ayudar. Cuando vio la herida, comprendió que era muy profunda y que una persona común no sobreviviría. El jefe ordenó a todos que se apartaran para que el joven chamán pudiera hacer su trabajo. Las chicas estaban asombradas porque sabían que aprender magia llevaba al menos 30 días y Reiter estaba lanzando un hechizo sin decir palabras, algo que veían por primera vez. El comandante admitió para sí que el viejo chamán tenía razón, Reiter realmente tenía talento. Reiter sintió que su poder de curación estaba funcionando, pero la recuperación era lenta. Entendió que la curación de nivel 1 no era suficiente, por lo que usó el hechizo varias veces. El guerrero herido se sorprendió al ver que no quedaba ni rastro de su gran herida. Los demás dijeron que aún así debían llevarlo a la aldea porque estaba débil, pero el guerrero insistió en que aún podía luchar. Reiter le dijo que mientras él estuviera allí, los demás no podrían proteger al chamán, por lo que debía tener cuidado. Durante este tiempo, las heroínas rodearon a Reiter y le preguntaron cómo se sentía. Él dijo que solo estaba un poco cansado, pero la verdad era que después de curar 3 veces, sentía como si su alma fuera a salirse de su cuerpo. En el sistema vio que su habilidad de curación había aumentado 9 puntos, le preguntó al sistema cómo recuperar la fuerza, y la respuesta fue que necesitaba descansar o medicinas. Luego Reiter le preguntó al jefe cómo un guerrero tan poderoso como Maeman había resultado herido. Le explicaron que durante una patrulla lo atacaron lobos del bosque muerto, eran bestias híbridas, no muy fuertes, pero lanzaban dardos de hueso que eran difíciles de defender. Yanhua señaló que si incluso un guerrero del tótem joven y fuerte podía estar en peligro, qué tan grave era la situación, pero Reiter aún pensaba internamente que tal vez no estaba en tanto peligro, lo cual era un pensamiento erróneo. Aún no había aceptado completamente la realidad de que en este mundo no solo había animales salvajes comunes, sino también bestias tan poderosas que solo los guerreros del tótem más fuertes podían enfrentar. En este mundo no solo había animales salvajes comunes, sino también grandes bestias que se dividían en 3 categorías: bestias híbridas, bestias primordiales y bestias antiguas. Los guerreros del tótem también tenían 3 niveles. En la tribu Yalón, Yayao, Kansi, Maeman, Sahan y Chini habían alcanzado el pico del nivel inferior. Cuando un guerrero del tótem junior alcanza su punto máximo, se convierte en un guerrero de nivel medio. Reiter entendió cómo se estaba desarrollando su propio poder, pero aún no le quedaba claro cuán grande era la brecha de poder real entre los diferentes niveles de guerreros del tótem. La diferencia entre un guerrero del tótem junior y un soldado común ya la había visto, pero no tenía idea de lo que venía después. Mientras pensaba en todo esto, el jefe ordenó a Sakun y Fang Negro que llevaran al chamán de vuelta a la aldea de manera segura, pero Reiter se negó, dijo que no se iría hasta ver la fuente de agua con sus propios ojos. Para el bien de la tribu necesitaba toda la información. El comandante le advirtió que allí había muchos animales y que su equipo era pequeño, por lo que no podrían protegerlo. Aún así, Reiter insistió en que el problema del agua era el más urgente. Dijo claramente que la vida de la gente de la tribu Yalón era más importante que su seguridad personal. El líder, al ver que el chico realmente se preocupaba por la tribu, finalmente accedió, pero al mismo tiempo ordenó a todos que pasara lo que pasara, protegieran a Reiter a toda costa. Llegar a la fuente de agua no fue fácil, la subida era difícil, la fuerza de Reiter era el doble que la de un humano común. Aún así se cansó. La misma escena se repitió, los demás guerreros se veían normales, pero Reiter claramente estaba batallando. No solo él, Sumiko Jun también se estaba cansando al escalar, pero resultó que también estaba recolectando frutas por el camino, por lo que Reiter parecía el más débil de todos. Finalmente, el líder hizo la señal de detenerse y dijo que habían llegado al lugar correcto. Al llegar cerca del lago, vieron lobos de madera. Su apariencia era tan aterradora que las piernas de Reiter temblaron. El jefe dijo que con los lobos de madera se podía lidiar, pero el verdadero problema eran los cocodrilos de piedra del lago. Los cocodrilos de piedra eran bestias primordiales, había más de 10 en el lago, por lo que eran los verdaderos dueños de allí. Era casi imposible luchar contra ellos. La gente solo recogía agua cuando los cocodrilos dormían en la tierra. Reiter dijo que ese método era muy peligroso, había que engañar a la mente del animal. No era necesario enfrentarse directamente. Propuso que el lago era un depósito natural que se llenaba de agua marrón y escorrentía superficial. Si cavaban un canal o zanja en la zona baja, el agua podría llegar naturalmente hasta la aldea. Una chica no lo entendió, entonces la otra le explicó en palabras simples que tendrían que cavar una zanja. Fang Negro se adelantó de inmediato y dijo que él mismo cavaría. Reiter le preguntó si se sentía bien, porque recientemente había sido atacado. Fang Negro dijo que estaba bien, solo un poco mareado. Reiter recordó que los cazadores habían atacado antes ante un sonido sin pensar. Le preguntó al jefe por qué lo habían hecho, porque así podían morir los suyos. El jefe explicó que en las tierras salvajes, los humanos son como animales, o eres cazador o eres comida, especialmente de noche, cuando los animales están más alertas. Atacar primero es un instinto de supervivencia. Es mejor recibir algunas heridas en peleas de entrenamiento que morir a manos de una bestia. Al escuchar esto, Reiter se disculpó y reconoció que no había entendido completamente la situación. El jefe dijo que al menos ahora había abierto los ojos. Para entonces, Fang Negro ya había empezado a cavar sin dirección. Reiter lo detuvo y dijo que primero había que decidir el lugar correcto.
Había que bajar hasta la tierra baja, todos asumieron sus roles, Join ayudaría a Fang Negro indicándole la dirección correcta y Yanhua ayudaría al chamán a quitar la hierba. Mientras trabajaban, Reiter se detuvo un momento, pensó que era fácil reconocer a un guerrero entrenado, su lenguaje corporal y físico mostraban claramente su fuerza. Entonces Join dijo que donde Fang Negro estaba cavando, la tierra empezaba a humedecerse, eso significaba que se acercaban a la fuente de agua. Todo estaba yendo tan bien que Reiter sintió que era extraño, como si hubiera olvidado algo, y entonces, de repente, se escuchó un fuerte ruido. Todos se alertaron de inmediato y corrieron hacia la dirección del sonido. Al llegar, vieron un oso parado frente a ellos, pero no parecía un oso común, era inusualmente más fuerte y aterrador. El chamán preguntó por qué los animales empezaban a pelear de repente. Los guerreros explicaron que si un grupo intenta apoderarse de una fuente de agua y otros animales no lo permiten, comienza la pelea. También explicaron que los cocodrilos con armadura de piedra no participaban directamente en la lucha, esperaban a que un bando perdiera y resultara herido para poder cazar. Fácilmente después, al escuchar esto, Reiter pensó que si construían el canal, pronto los animales salvajes se apoderarían de él, el agua se ensuciaría, se mezclaría no solo con su saliva, sino también con su suciedad, por lo que pidió que detuvieran el trabajo de inmediato. Explicó que si cavaban la zanja así, beneficiaría más a los animales que a los humanos, pero Reiter también aclaró que no abandonaba la idea por completo. Preguntó si había bambú por los alrededores, porque lo necesitarían. Cuando todos se confundieron y nadie entendió lo que significaba bambú, él explicó que el bambú es una planta que es dura por fuera y hueca por dentro. Yanhua dijo que en su zona no había bambú, pero había 3 tipos de plantas que se parecían a esa descripción: el árbol hueco, el árbol de hueso rojo y la hierba sin corazón. Añadió que en su región solo se encontraba el árbol hueco. Cuando el jefe preguntó para qué necesitaba el chamán ese árbol, Reiter dijo que podría traerles un gran beneficio sin mucho esfuerzo. Explicó que iban a construir un sistema primitivo de suministro de agua. Al escuchar esto, todos partieron para conseguir esos árboles. El jefe derribaba los árboles con su fuerza, mientras Reiter observaba desde un lado. Después de terminar el trabajo, se acercó al tronco y vio que su capa exterior era bastante densa y su grosor y resistencia eran impresionantes. Dijo que la naturaleza les había proporcionado una tubería natural. El jefe aún admitió que no entendía para qué serviría esa madera. Entonces una chica llegó corriendo y dijo que Fang Negro había encontrado agua. Reiter le dijo al jefe que llevaran el tronco allí y que luego explicaría el resto del plan. Cuando todos se reunieron de nuevo, vieron que Fang Negro realmente había cavado un hoyo en el que se estaba acumulando agua. Reiter se alegró internamente porque habían encontrado agua subterránea. Pensó que era la primera vez que veía algo así con sus propios ojos. Antes solo lo había visto en películas. Los héroes no podían creer que cavando así nomás hubiera salido agua, pero Reiter pensó de inmediato de forma práctica. Dijo que si construían algo como un acueducto, los animales lo destruirían, por lo que necesitaban construir un sistema de reserva. Yanhua dijo emocionada que si podían encontrar agua aquí, también podrían cavar y sacarla en la aldea, pero su amiga le explicó que si fuera tan simple, el chamán ya habría hecho cavar en la aldea. Entonces Reiter explicó con detalle que no se encuentra agua en todas partes. La aldea estaba asentada en un lugar donde no había árboles grandes alrededor, y la falta de árboles significaba que el nivel freático también era bajo. El jefe volvió a preguntar para qué necesitaban exactamente el árbol. Entonces Reiter explicó todo el plan con calma. Dijo que cuando el agua se acumulara lentamente en el tanque, se desbordaría y se esparciría hacia afuera, pero si insertaban los troncos huecos en el tanque, el agua fluiría a través de su interior hueco, exactamente como una tubería. Dijo que irían uniendo varios troncos huecos en línea hasta que el agua llegara a la aldea. De esta manera, podrían llevar el agua de forma segura hasta el pueblo sin necesidad de un canal abierto. Al escuchar este plan, todos los héroes se quedaron asombrados porque nunca antes habían imaginado un sistema así. Todos comenzaron a elogiar al joven chamán y decían que solo él podía pensar en ideas tan extrañas e inteligentes. Join aún preguntó confundida por qué el agua del depósito no se filtraba en la tierra y desaparecía. Reiter explicó con calma que la presión hidrostática dentro del lago era mayor, mientras que en el hoyo que cavaron la presión era menor, por eso el agua no se absorbía en grandes cantidades en el suelo. También pensó que las cosas que solo había leído en los libros ahora le servían en la vida real, pero cuando vio las caras de las chicas, entendió que no habían entendido ni una palabra de lo que dijo, por lo que detuvo la explicación allí. Cuando no quedaron más preguntas, anunció que era hora de empezar a trabajar. Reiter ordenó a todos que recolectaran ramas y hierba para cubrir el depósito de los animales. Dijo que Yanhua y Fang Negro se quedarían allí vigilando el agua. Luego le pidió al jefe que lo llevara de vuelta a la aldea porque necesitaba dar instrucciones a los demás. Al llegar a la aldea, el joven chamán anunció a todos que si trabajaban juntos, en pocos días podrían resolver el problema del agua para siempre. Repartió las responsabilidades. El trabajo de los guerreros del tótem sería manejar el depósito temporal y Maiman estaría a cargo. Sahan y los demás guerreros se encargarían de la seguridad en la ruta del lago. Otras personas mantendrían alejados a los animales para que no interrumpieran el trabajo. A Cuerno de Fuego se le asignó el suministro de árboles y a Rana Cantora se le encargó unir los troncos. Reiter aclaró que toda la estructura debía estar en dirección cuesta abajo para que el agua fluyera naturalmente hasta la aldea.
Cuando la gente preguntó cómo unirían los troncos de madera, ya que no se pegaban y el agua se filtraría, Ryder dibujó su forma en el suelo para mostrarlo. Explicó que si hacían un extremo de un tronco un poco más delgado y el extremo del otro un poco más ancho, podrían encajarlos firmemente uno dentro del otro. Al ver esto, la gente volvió a elogiarlo. Durante 2 días, toda la aldea trabajó sin descanso, el esfuerzo de todos dio sus frutos y finalmente el agua comenzó a fluir hacia la aldea. A través de su tubería casera, una ola de alegría recorrió la aldea. Todos comenzaron a agradecer al chamán. La Miko, que en ese momento estaba con Ryder, le dijo que los Soldinous le estaban muy agradecidos. A esto, Ryder dijo que en realidad los propios Soldinous eran geniales porque habían trabajado tanto que el trabajo se completó incluso antes de lo que esperaba. Después de esto, Ryder le dijo a Juin que quería introducir una nueva regla en la tribu. Juin preguntó curiosamente cuál. Entonces el joven chamán sonrió levemente, como si supiera cuál sería el impacto de esta regla. Anunció que a partir de ahora todos servirían el agua antes de beberla. Inmediatamente comenzó la discusión en la aldea. La gente no entendía por qué debían esforzarse tanto si ya tenían agua. Juin explicó a todos que en el agua hay seres vivos tan pequeños que no se ven a simple vista, que pueden propagar enfermedades, por eso es necesario hervir el agua para que mueran, pero muchos lo consideraron una tontería. Algunos dijeron que si el chamán veía algo que los demás no veían, tal vez solo estaba viendo fantasmas. Un anciano dijo que en tiempos difíciles habían comido insectos a propósito y no les había pasado nada malo. Aún así, la Miko siguió intentando convencer a todos. Puso el ejemplo de cómo un hombre había tenido vómitos y malestar, que tal vez se debían al agua sucia. Así comenzó un nuevo debate en la tribu entre las nuevas ideas y las viejas costumbres, y Ryder observaba en silencio para ver si la gente le haría caso o no. La Miko recordó a la gente que un hombre había tenido fiebre durante una semana entera por el agua sucia y que tal vez los pequeños seres en ella eran la causa, pero muchos en la aldea se burlaron de sus palabras y decían que creía en tonterías. Al ver esto, la Miko sintió que no era muy fuerte en los argumentos, entonces recordó que era la Miko y que debía ser fuerte para que el chamán no se decepcionara de ella. Pidió que todos dejaran de hacer ruido y que escucharan con atención. Entonces Joan también apoyó diciendo que el chamán ya había dicho que tal vez no todos entenderían de inmediato, pero su intención nunca era mala. Dejó claro que quienes no obedecieran esta regla serían responsables ellos mismos, luego no se culparía al chamán. Esta caló en los corazones de la gente. Recordaron que antes algunas personas habían muerto de diarrea e infecciones, que tal vez se debían al agua sucia. Poco a poco, la regla de hervir el agua comenzó a ser aceptada en la aldea. Ryder, al ver esto, estaba satisfecho de que la idea del agua hervida se estuviera volviendo popular. Le preguntó en voz baja a la Miko si también les había explicado que después de hervir el agua, esperaran a que se enfriara, que no bebieran agua caliente directamente. La Miko asintió. Ryder pensó para sí que si no sabía cómo aumentar la población, al menos podía reducir la tasa de mortalidad. Decidió que el próximo enfoque sería en la comida y en un mejor sistema de limpieza. Por la noche, cuando regresó a casa, vio que Juin estaba haciendo algo extraño en su casa. Le preguntó a la Miko qué estaba haciendo. La Miko dijo que estaba poniendo paja para dormir.